Cuando Jesús terminó todas estas palabras, dijo a sus discípulos: ustedes saben que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote, llamado Caifás, y con engaño tramaron entre ellos prender y matar a Jesús. Pero decían: no durante la fiesta, para que no haya un tumulto en el pueblo. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, se acercó a él una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso, y lo derramó sobre su cabeza cuando estaba sentado a la mesa. Pero al ver esto, los discípulos se indignaron y decían: ¿para qué este desperdicio? Porque este perfume podía haberse vendido a gran precio y el dinero habérselo dado a los pobres. Pero Jesús, dándose cuenta, les dijo: ¿por qué molestan a la mujer? Pues buena es la obra que me ha hecho, porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Pues al derramar ella este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. En verdad les digo que donde quiera que este evangelio se predique en el mundo, se hablará también de lo que ésta ha hecho en memoria de ella. Entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué están dispuestos a darme para que yo les entregue a Jesús? Y ellos le pesaron 30 monedas de plata, que son 30 ciclos, 432 gramos. Y desde entonces Judas buscaba una oportunidad para entregar a Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, venimos delante de ti, Señor, para presentarte este tiempo tan solemne en el que tu palabra va a ser expuesta delante de ti y de parte de ti, donde la audiencia no nada más somos todos nosotros, sino que eres tú mismo. Te rogamos, Señor, que por medio de tu Espíritu tú trabajes en medio de este vaso frágil de barro que tiene un mensaje tan glorioso, que es el mensaje de tu evangelio, de tu palabra. Porque el poder no procede de mí, sino de ti, Señor. Yo te ruego que trabajes en la vida de cada uno de nosotros que estamos aquí y nos ayudes a poder entender lo que tú quieres decirnos por medio de tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Nosotros venimos viendo Mateo 24 y 25, en el que Jesús andaba dando un discurso del tiempo en el que vendría Él en juicio, que no era mucho tiempo después, pero sí sería un tiempo futuro. Y Él habla en términos de parábolas en el capítulo 25 y menciona la separación que va a haber. Habla de juicio, de preparación, unos estarán preparados, otros no. Pero en Mateo 26, Mateo entonces pone esta parábola y la pone en vida real. En otras palabras, diciéndoles: déjame demostrarles lo que esto se ve, cómo esto se ve en la vida real, cómo esta separación entre personas se va a ver. Y aquí nos muestra 3 reacciones ante la muerte de Cristo en la cruz. Hay 3 reacciones que no necesariamente son en orden cronológico, pero Mateo los presenta aquí en un orden teológico. Él quiere presentar un contraste de diferentes personas y diferentes reacciones ante la inminente cruz de Cristo. Porque, mis hermanos, la cruz no produce una respuesta neutral. La cruz va a revelar el corazón. Ante la cruz, el corazón es expuesto y revela lo que hay ahí dentro. Podemos entender que esto ocurrió
si se fijan en Mateo 26 dice que quedaban 2 días para la Pascua. Pero cuando vemos en el caso del Evangelio de Juan, que presenta esta misma escena, dice que ellos estaban en Betania 6 días antes. Entonces no hay un orden cronológico per se, pero Mateo tiene una intención clara al colocar esto aquí y quiere crear este contraste entre los líderes religiosos, la mujer que adora y el traidor. Y los tres ante el mismo panorama que es la muerte de Cristo. Y él dice: sabéis que dentro de 2 días se celebrará la Pascua y el Hijo del Hombre será crucificado, será entregado. Y es importante notar que Cristo está diciéndole lo que va a ocurrir y cómo va a ocurrir. Y esto debe verse de la manera correcta ante los lentes de la soberanía de Dios. Porque nosotros podemos pensar, bueno, ¿será entregado por quién? ¿Será entregado por Judas? ¿Será entregado por Poncio Pilato a ser crucificado? ¿Será entregado por los líderes religiosos? Pero nosotros podemos ver que detrás de todo esto, que es cierto, fue entregado por ellos, Dios mismo había determinado que así fuera. Había una entrega divina. En Hechos capítulo 2 versículo 23 dice Pedro en su discurso que Jesús fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Y al mismo tiempo dice: ustedes prendisteis y mataste por manos de inicuos. O sea, ambas cosas son ciertas. Dios utiliza el pecado humano para cumplir sus propósitos eternos. Así que hay una soberanía divina aquí. Jesús está hablando esto que va a ocurrir, no ha ocurrido todavía, y le dice que dentro de 2 días será la Pascua. Y noten lo interesante, que esto es como una imagen paralela. Jesús está diciendo esto y mírenlo como una película. Presentan la escena, Jesús está diciendo esto, luego presentan la otra escena. Paralelamente los fariseos están tramando cómo lo van a entregar. Pero le dicen: no, después de la Pascua, para que no haya un revolú. ¿Por qué? Utilizando una palabra puertorriqueña, un revolú. ¿Por qué? Porque venían millones de personas a celebrar la Pascua de todos lados, y cualquier revuelta significaba un gran problema. Había gente que podía morir en medio de esa revuelta. Hay gente murieron viendo la historia, ciertas revueltas que murieron pisoteadas por tanta gente y tanto tumulto. Y ellos querían evitar eso y dicen: no, ahí, no va a ser ahí. Pero como Dios es quien tiene la última palabra, sí murió en la Pascua. Y murió en el día que el Señor lo tenía. Y murió en el día de la Pascua, que representaba precisamente eso: la redención por los pecados. Y es que Jesús debía morir en la Pascua, porque Jesús es nuestra Pascua, es nuestro sustituto delante del Padre. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio de Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Y mira quiénes son: los principales sacerdotes, escribas, ancianos que conocían la escritura de memoria, los religiosos, la élite religiosa, los que enseñaban en el templo, los que se suponía que esperaban al Mesías, y ellos son los que conspiran para matarlo. Así que es importante notar que la familiaridad religiosa no automáticamente se produce en una fe salvífica. Mira cómo es su rechazo. Es un consejo formal. Es algo que lo hacen en secreto, pero lo hacen con toda intención. Y como dice aquí, es con engaño que tramaron prender a Jesús. ¿Por qué con engaño? Porque no había, dice la Escritura, engaño en él, ni pecado. Entonces tenían que buscar una forma de cómo acusarle. Y más adelante veremos cómo trajeron testigos falsos para poder enjuiciar a Jesús y poder matarlo. Entonces
ellos buscan prenderle con engaño y calculan todo. Pero es importante entender que a veces el rechazo, mis hermanos, y este es el primer grupo de personas que podemos ver, se viste de respetabilidad, se viste de estatus religioso. Hay personas que tienen apariencia de piedad, pero mantienen a Cristo lejos. Vienen a la iglesia, escuchan la palabra, se presentan a sí mismos como cristianos, hablan el lenguaje cristiano, son reformados, conocen la Biblia, conocen doctrinas correctas, pero aún así no quieren a Cristo en sus vidas. Ellos desean tener un estatus en medio de la gente, pero en realidad Cristo no está ahí. Son personas que no obedecen al señorío de Cristo, no se someten al señorío de Cristo, no obedecen a Cristo en sus vidas. Sus vidas reflejan otra cosa, pero en realidad Cristo no está presente en ellas. Este es el primer cuadro. El segundo cuadro que se puede ver, está la mujer en Betania. Esta mujer que por Juan, nosotros podemos ver, por el Evangelio de Juan, podemos saber que es María, la hermana de Lázaro. Lázaro, el que murió y Jesús resucitó al cuarto día. Esta María, hermana de Marta y Lázaro, fue la que derramó este perfume. Y dice que derramó este perfume de gran precio en símbolo de adoración. ¿Y cuánto era ese gran precio? Marcos igual nos dice que este gran precio eran unos 300 denarios. ¿Y esto era qué? Esto es el salario de todo un año de un jornalero cualquiera. Pero para que usted entienda lo que eso significa hoy, estamos hablando de unos 40,000 a 50,000 dólares, mis hermanos. Entonces, era un perfume bien costoso. Muchas veces esto podría ser una herencia, podría ser un ahorro de seguridad que estaban teniendo. Y esto es lo que la mujer rompe, porque una vez lo rompe tienes que derramarlo, porque está en un vaso que no tiene tapa, está sellado. Una vez se rompe, se tiene que usar. Entonces, por eso los discípulos hablan y dicen, porque este desperdicio se tiene que derramar completo. Y ella lo derrama encima de Jesucristo, lo derrama por completo. Esto era una costumbre también que se hacía, que personas importantes se ungían con perfume, pero no. Lo interesante de esto es que no se usaba este tipo de perfume de este precio. Pero ella vio a Cristo como digno de toda su adoración, sabiendo que este perfume podría haber sido una herencia, inclusive podría haber sido unos ahorros de mucho tiempo, un retiro de algunas personas. Podemos ver que hasta ella puede derramar a sus pies, a los pies de Cristo, su confianza y su seguridad. Algunos de nosotros jamás podemos hacer tal cosa, ni siquiera ahorrar para a ese punto. Pero vemos como ella lo tira todo a los pies de Cristo, se lo tira a la cabeza de él. Y lo interesante aquí es como los discípulos reaccionan a este acto de adoración. Y por los discípulos, viendo los otros evangelios, vemos que quien comenzó la revuelta fue Judas. Dice que Judas fue el que se indignó primeramente y menciona el precio de este perfume, y los discípulos lo siguieron. Y a veces esto es interesante, porque a veces la lógica humana, incluso cuando se viste de espiritualidad, puede oponerse a una verdadera adoración. Y el problema nuevamente no es la matemática, el precio, el problema es el corazón. Aún sus discípulos en ese momento el corazón no lo tenían donde tenían que tenerlo. No estaban entendiendo lo que había entendido
la mujer María en respecto a Jesús. Y Jesús conecta esto con su crucifixión. Y en este momento, mi hermano, es importante entender que esto Jesús lo interpreta. Ella no necesariamente sabía qué iba a pasar. Ella no sabía necesariamente lo que iba a pasar, pero ella en acto de adoración se rinde completamente a Cristo y le da lo mejor que tiene. Y Jesús es quien interpreta este acto y dice que ese acto será atado al mismo evangelio. Dice que será así, esto será recordado por todos. Y dice que esto es clave en el pasaje. Dice, esto será recordado. ¿Por qué? No porque tan solo ella lo hizo y será recordado ella, sino que será atado este acto de adoración de una persona que realmente ha entendido quién es Cristo. Una persona que ha entendido quién es Cristo va a dar todo a Él. Y el evangelio mismo va a mostrar este ejemplo. Va a ser clave, va a ser un ejemplo para mostrar lo que una persona verdadera, una persona cristiana verdadera, cuando ve a Cristo y cómo debe reaccionar. Este ejemplo muestra cómo un verdadero cristiano reacciona ante Cristo. Recuerden que hay un contraste entre ejemplos aquí. Ella está mostrando qué clase de corazón es el que valora a Cristo. Es una mujer que entendió mejor aún que sus discípulos que habían estado con él todo el tiempo, que habían visto todas las cosas, que habían visto los milagros, que habían visto todo. Ella entendió más quién era Cristo en ese momento que sus discípulos. Y vemos al tercer personaje aquí. Y este tercer personaje es Judas. Y vemos cómo Judas, al ver la inminencia de la muerte de Cristo, quedan 2 días, volvemos a lo mismo. Recuérdense las escenas. Está la escena de Cristo diciéndole que en 2 días viene la Pascua y yo seré crucificado. Sale otra escena de un tiempo atrás que muestra a la mujer preparándolo para la sepultura. Vuelve de nuevo a la escena donde estaban al mismo tiempo, y Judas entonces está reaccionando a lo que escuchó y dice: el tiempo que me queda es corto, yo tengo que hacer algo con este. No lo dice así, pero es lo que se puede inferir por la manera en que reacciona y por lo que lo vende. Esto es la reacción de alguien que andaba buscando algo, un provecho terrenal, un provecho monetario, pensando probablemente, y yo creo que sin duda alguna, que el reino vendría en ese momento y él iba a tener una posición ahí. Así que yo voy a estar al lado del Mesías para cuando venga el reino yo tener una buena posición. Pero de momento este Mesías dice que va a morir en la cruz, y esto le derrumba toda su posición y todo lo que él pensaba que iba a tener. Y ahora busca la forma de sacarle aunque sea algo a este Mesías. Mira qué interesante. Esta es la forma que él ve a Cristo, como un artículo que desechar, que me sirve cuando me sirve, cuando lo tengo me funciona, pero cuando ya no me funciona lo desecho, lo vendo. Y se une al plan de los enemigos de Cristo. Y va donde ellos y le dice: ¿qué me queréis dar? Ni siquiera da un precio. ¿Qué ustedes me dan por esto? No tengo nada, esto es como una subasta. Necesito sacar algo de aquí. ¿Qué me dan por él? Y es que, mis hermanos, la traición no comenzó con el beso ni cuando él dice eso. La traición vino de mucho antes. Cristo dejó de ser su tesoro infinito
y se volvió su tesoro, se volvió un artículo negociable. Y miren el precio que vende a Cristo es el precio de un esclavo, pero no cualquier esclavo, mi hermano. Esto es lo más interesante, porque a veces escuchamos esto y decimos el precio de un esclavo, sí, pero este era el esclavo. Esto era el precio que se pagaba cuando un güey de alguien corneaba al esclavo y lo mataba. Entonces había que pagar por ese esclavo. Un esclavo que no sirve para nada, murió. Era el precio más bajo. Ese fue el precio por el que vendió a Cristo 30 monedas de plata. Ese era el precio para él. El Mesías prometido, reducido a un esclavo que es accidentado, un esclavo que no sirve para nada. Y esto es lo que hace el pecado siempre. Toma lo que es valioso, lo que es infinitamente valioso, y lo reduce a nada, a cosas efímeras, sin valor. Y lo interesante de esto es que él vio milagros. Judas no estuvo ahí. Judas estuvo ahí con ellos, vio milagros. No tan solo vio milagros, fue enviado a predicar y predicó y sacó fuera demonios. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, pues los discípulos no tenían idea de que era él el que lo iba a entregar. ¿Es o no es? Cuando le dice, uno de ustedes me va a entregar, ¿qué dijeron ellos? Judas, es Judas. No, ¿verdad que no? Seré yo. Inclusive cuando él moja el pan y se lo da, todavía ellos andan perdidos. ¿Cómo es posible que el tesorero sea el que los va a vender? Es imposible, eso no me cabe en mi cabeza. Pues se infiere totalmente que él pasó como cualquiera de los otros discípulos. Predicó, no fue el que se rehusó a predicar y el que se veía claramente que es el que iba a negarlo, el que iba a venderlo, perdón. No se vio nada de eso, se vio como cualquier otro. Todos pensaban que era parte de ellos. Él vio milagros, él expulsó demonios, predicó, fue mandado a predicar el evangelio del reino. Externamente era indistinguible a los otros 11, pero la cruz lo expuso. La realidad de la cruz lo expuso, y Judas no responde con adoración como la mujer, sino él responde con negociación. La cruz expuso lo que Judas había estado cerca de Jesús, pero sin realmente rendirse a él. La cercanía externa a Jesús no garantiza que un corazón esté formado por él. Así que, mis hermanos, hay 3 reacciones al mismo Cristo, al mismo mensaje, al mismo Cristo crucificado. Número 1, los líderes lo rechazan. Los que se suponía que llevaran al pueblo, los pastores que suponía que guiaran al pueblo al Señor. Por eso es que Ezequiel le llama pastores que se apacientan a sí mismos, pastores que realmente buscaban su beneficio. Cuando llegó el Mesías prometido por el cual ellos debían guiar al pueblo, ellos son los primeros que lo rechazan y conspiran para matarle. La mujer adora y Judas traiciona. Y es que, mis hermanos, la cruz, ante la eminencia de la cruz de Cristo, no hay una neutralidad, porque la cruz revela el corazón de nosotros, revela no cuánto sentimos por Cristo, sino que revela lo que pensamos realmente de Él. Cuando la cruz, que revela sacrificio, revela rendición total a Cristo, entonces revela ya si nosotros realmente seguíamos a Cristo por conveniencia, o si estábamos cercanos a la iglesia por algún tipo de estatus, o si realmente Él era digno de toda nuestra adoración. Pero no es neutral.
Ninguna de estas respuestas son neutrales. Todas son. Cada persona va a tener una respuesta ante el Cristo crucificado. Pero lo interesante de esto, mis hermanos, y aquí es donde quiero que lleguemos, porque hasta ahora nosotros vemos esto y lo podemos identificar con uno de los tres. Pero yo quiero que usted entienda que si no es por el mismo Señor, nosotros estaríamos en uno de esos dos. ¿Cuáles dos? A la mujer que adora. No, mis hermanos, estarían los otros dos. Cada uno de nosotros estaríamos o los que lo rechazan y conspiran para matarlo, porque me saca el status quo, el estatus en donde yo estoy, lo que yo tengo, lo que yo quiero lograr. O ya no me sirve. Jesús era muy bueno en el momento en que me ayudaba, me daba mis cosas. Yo tenía un matrimonio chavao y el Señor me lo restauró. Yo perdí cosas y el Señor me dio trabajo. Estaba buscando algún tipo de prosperidad y Dios me lo dio. Y es que la cruz nos muestra todo lo que hay en nosotros en realidad. Pero lo interesante de esto es que si Él hubiese dejado, si hasta aquí hubiese sido el sermón, tendríamos un diagnóstico sin remedio. Porque nosotros somos eso. Nosotros somos exactamente esas personas. Nosotros tenemos más de Caifás y los sumos sacerdotes de lo que queremos admitir. Somos traidores, o fuimos traidores, fuimos engañadores, mentíamos para sacar provecho, hacíamos todas estas cosas y muchas más, que si nos levantamos aquí a decirnos, muchos de ustedes nunca más volverían a la iglesia, y los pecados de ustedes salieran, y los míos salieran, y todo el mundo lo viera. Yo creo que esta iglesia se vaciaría y no habría nadie más aquí. Así de malo éramos, así de terribles éramos. Tenemos más de Judas de lo que queramos admitir. ¿Cuántas veces no oramos también buscando al Señor para que me diera algo? Y oramos, inclusive ahora de cristianos, nos acordamos de Cristo. Y esto con mucha pena lo digo, pero con mucha verdad. Oramos al Señor cuando tenemos necesidad y tenemos problemas. Pero cuando no, cuando ya estamos bien, nos olvidamos del Señor y ya no oramos tanto como antes. Me incluyo aquí. Exactamente lo mismo. Así somos. Muchas veces nos gusta identificarnos con los héroes de la película y los héroes de la trama bíblica. Todos somos la mujer que derramó el perfume. Todos somos María. Dile a tu hermano que todos somos María. No, dígale a tu hermano que todos somos Caifás y somos Judas. Hemos rechazado a Cristo con cálculo religioso, hemos negociado con Él. Y muchas veces hemos cambiado el evangelio por cosas que son menos que las 30 monedas de plata, que valen menos que eso. Pero aquí está el evangelio. El mismo Cristo que es expuesto, rechazado y vendido en estos versículos es el que camina. Es el mismo Jesús que camina voluntariamente hacia esa cruz, que muere por los que lo están exponiendo, por los que lo están rechazando y por los que lo están vendiendo. Jesús anuncia su entrega y Él dice, mira el versículo 2, antes de que Judas pregunte el precio. Ya él sabía la conspiración de Caifás, ya él sabía de las 30 monedas, ya él sabía el beso en el huerto, y aún así caminó hacia la cruz.
Pablo lo dice así. Dice Cristo no solo fue a la cruz siendo aún pecadores, perdón, en Romanos 5, Cristo murió por nosotros. Cristo no solo fue a la cruz, Él fue a la cruz a pesar de los traidores. Él fue a la cruz por los traidores. Pero me dirá, ¿pero qué pasó con Judas? ¿Por qué Judas no fue salvo y fue el hijo de perdición? ¿Por qué no fue a donde Cristo en arrepentimiento? Él siguió resolviendo las cosas como siempre lo hacía. De la propia manera, por su propia cuenta, y terminó quitándose la vida. Pero en Hechos, cuando Pedro les predica a ellos, a los judíos que estaban allí, le dice: ustedes mataron a Cristo. ¿Y qué ellos? ¿Cuál fue la respuesta de ellos? Varones hermanos, ¿y qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos nosotros? Arrepiéntanse, crean en Cristo y bautícense cada uno. Así que, mis hermanos, si la cruz solo expusiera el corazón, sería condenación solamente. Pero la cruz también no tan solo expone el corazón, sino que muestra el remedio para ese corazón que ha sido expuesto. Y mi pregunta que quisiera hacerle hoy: ¿qué revela tu respuesta a la cruz de Cristo? No es que sientes en los momentos en que te emocionas en la iglesia, sino que refleja tu vida en el diario sobre lo que realmente piensas de Cristo. Te encuentras del lado de Caifás, en el que tienes un estatus religioso, que vas a la iglesia, vienes, tomas cursos, lees la Biblia, sabes de todo, sabes las doctrinas esenciales, pero tu vida no está rendida a Cristo. Y quieres mantener el status quo que tienes. Parece que estás, pero en realidad no estás. O eres como Judas, que estás cerca de la iglesia, estás ahí con ellos, pero en realidad tu corazón, Cristo no está en tu corazón para nada. Estás negociando con Cristo, estás buscando qué le puedes sacar. Déjame ver qué beneficio le saco a Cristo. ¿Qué beneficio le puedo sacar a Él? ¿De alguna manera puede mi vida mejorar si Cristo está? Y no mejorar en el sentido espiritual, sino mejorar en las cosas que tú quieres que mejores, en cosas efímeras y de este mundo. ¿O estás con la mujer que dio todo lo que tenía para adorar a Cristo? Su mayor precio, su mayor regalo, su herencia, sus ahorros, todo por adorar a Cristo. Nosotros vemos a Cristo así de valioso. Vemos a Cristo como que es digno de toda nuestra adoración. Y que, mis hermanos, la cruz no permite que seamos indiferentes o seamos neutrales. O te rindes a ella, o te rindes a Cristo, o estás conspirando contra ella, o estás conspirando contra Cristo. La misma cruz que expone el corazón es también la cruz por medio del cual Cristo salva a pecadores. Así que, ¿con quién te identificas hoy? ¿Con los líderes religiosos? ¿Con Judas? ¿O con esta mujer? Vamos a orar. Padre Santo y Dios bueno, venimos delante de ti, Señor, para que tú nos examines nuestro corazón, nos dejes ver, Señor, en dónde estamos. Si nosotros estamos realmente buscándote a ti, porque entendemos y se nos ha sido revelado lo precioso que tú eres, que eres digno de toda adoración,
y venimos a ti con ese corazón de la mujer que adora. O somos como los otros dos ejemplos, que estamos cerca, tenemos apariencia de piedad, tenemos lenguaje cristiano, tenemos lenguaje reformado, conocemos las doctrinas, pero nuestro corazón está lejos de ti. Señor, que esto no se quede en palabras vacías, Señor, sino que realmente toques nuestros corazones, Señor, y confrontes las áreas que tienes que confrontar y asegures las áreas que tengas que asegurar. Que algunos de nosotros recibiremos condenación, entenderemos que tenemos condenación, que estamos condenados fuera de Cristo. Y en mi oración que puedan arrepentirse y confiar en Jesús. Y otros podrán tener seguridad de salvación. Y estos son en los cuales Cristo ha hecho una obra en ellos, que eran antes como Judas, antes como los fariseos, pero Cristo los salvó por medio de su gracia. Señor, que podamos identificarnos en dónde estamos, en qué lugar nos encontramos y dónde está nuestro corazón, Señor, para que no seamos engañados. Que no hay peor cosa que pensar que estamos en Cristo, pero al final escuchar las palabras: apártate de mí, hacedor de maldad. Ayúdanos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén.